Y les pido que me acompañen con sus Biblias, que probablemente tienen marcado ahí el libro de Santiago, en el capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Bueno. Sí. Bien, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Santiago capítulo 2, del versículo 1 al versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro, vestido de ropa lujosa, y también entra un hombre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen: siéntase aquí en un buen lugar, y al pobre dicen: tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado, ¿acaso no han hecho distinción o han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Hasta aquí la palabra del Señor. Y amén. Yo creo que es bastante claro lo que está diciendo Santiago. Podríamos decir amén y listo. Digo que podríamos decir amén e irnos. Creo que es bastante claro. Alguien comenta, y siempre recuerdo este texto, y dice: no me preocupan las partes de la Biblia que no entiendo, sino las que entiendo, porque son tan claras, y no obedezco. Pero vamos a entrar en el texto para ver lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Por eso les pido que me acompañen nuevamente en oración. Señor mío, te necesitamos la guía de tu Espíritu, Padre, para poder entender las verdades de tu palabra, Señor, poder entender aquello que es tu carácter, aquello que has mostrado, Señor, para poder verte a ti en tu palabra. Por eso te pido que me ayudes, Señor, que a pesar de mí, Señor, tu palabra pueda ser expuesta con fidelidad. Tu palabra que tiene el poder de cambiar las vidas, Señor, pueda ir a los corazones, Señor, y producir vida. Te pido, Señor, que nos hables hoy por medio de tu palabra, para la gloria de tu nombre, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo que molesta de los inmigrantes y de los gitanos es que son pobres, que vienen a complicarnos la vida. Si fueran turistas ricos, millonarios, jeques, no serían un problema. El problema no es la raza ni la etnia, es la pobreza. Hay, pues, aporofobia. ¿Habían escuchado este término? Aporofobia. Este término lo acuñó la filósofa Adela Cortina, española, reconocida por sus trabajos en materias de ética y filosofía política. Ella tiene un libro que tiene este mismo nombre, se llama Aporofobia, y eso literalmente significa miedo o rechazo al pobre. Ella argumenta en este libro que la xenofobia realmente no es un miedo al extranjero como tal,
sino al extranjero que es pobre. Ella dice que si el turista fuese, o el extranjero tuviese dinero, lo acogerían mejor. Pero por otro lado, los sociólogos señalan que nuestra sociedad está estructurada para admirar al rico y despreciar al necesitado. Y ahora yo les pregunto, ¿es eso cierto? ¿En nuestra sociedad se manejan las cosas así? Solo basta con ver, por ejemplo, el consejo de los que muchos recibimos de nuestros padres, ¿no? Esfuérzate, consigue un buen trabajo. ¿Para qué? Para que seas alguien en la vida. Esfuérzate, para que tengas un auto. Esfuérzate, para que tengas una mejor casa quizás. De manera que las cosas que poseemos dejan de ser un medio para convertirse en símbolos que comunican al resto de la sociedad una posición social, un mensaje. O sea, dejan de ser un medio para ser un fin en sí mismo. Y es el símbolo. Esa persona es lo que es o lo que hace. Esa tendencia no se detiene a la puerta de la iglesia. O sea, nosotros sabemos que eso no se queda ahí. Eso también entra a la iglesia y eso puede ser un veneno que es muy sutil para la iglesia. Todos conocemos el deseo de buscar la aprobación humana y de valorar a las personas según sus posesiones, ¿no? Todos conocemos esa tendencia de decir, bueno, esta persona tiene algo que dar. Precisamente por eso las palabras de Santiago tienen tanta relevancia hoy. Y quiero que recordemos que él escribía a creyentes dispersos, a familias que enfrentaban pruebas y dificultades económicas, y que en medio de ese sufrimiento y de esas pruebas económicas, la tendencia era a brindar beneficio o favor a aquellos que tienen algo que dar. Bien sea porque querían encontrar identidad en ello o porque en el engaño de su corazón ellos esperaban recibir algo de ellos. Es en este contexto que Dios le dice a su pueblo que su fe en el glorioso Señor Jesucristo no puede coexistir con el favoritismo. Estas son dos cosas que son incompatibles. Porque la fe no es solo una idea o concepto, es una realidad que debe transformar nuestras vidas y cómo nos tratamos mutuamente. Por esto, hermanos, quiero convencerles el día de hoy una verdad que es fundamental en nuestra vida, y es que ya que Cristo nos ha mostrado gracia sin distinción, debemos mostrar gracia sin distinción. Yo voy a repetir eso. Ya que Cristo nos ha mostrado gracia sin distinción, debemos mostrar gracia sin distinción. Y es por eso que este sermón se llama Gracia sin distinción. Eso lo vamos a ver en solo dos puntos. El primero es que el favoritismo es incompatible con la fe en Cristo. Y el segundo, que la fe en Cristo implica vivir mostrando la misma misericordia que nosotros hemos recibido. Así que vamos a entrar en el texto y vamos al versículo 1. Notemos cómo Santiago empieza esta porción. Dice, hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Y esto debería ser evidente para todos los creyentes, ¿no? Está diciendo, en nuestro caminar cristiano, ahí en nuestro transitar cristiano, cuando nosotros vivimos nuestra experiencia como hijos y nos sentimos amados por Dios o nos sabemos amados por Dios, aceptados, aprobados en Cristo, nosotros no debemos tener una actitud de favoritismo. Pero ¿qué es esto del favoritismo? O sea, ¿por qué Santiago me está diciendo esto? Todos sabemos que el favoritismo no es más que mostrar favor a alguien, ¿no? Santiago va al punto y nos dice un suceso. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva ropa lujosa y dicen, siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre dicen, tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Entonces, ¿qué está pasando acá? Porque Santiago está diciendo si en su congregación, o sea, si en la iglesia entra. Y entonces imaginemos, entra en la iglesia una persona y el texto dice que tiene un anillo de oro. Un anillo de oro. Y nosotros sabemos que probablemente no está hablando de un anillo como los anillos de la alianza, que son de oro y pasan desapercibidos, ¿no? Si es algo que va a ser llamativo, entonces tiene que hacer un anillo que sea bien grande. Imaginemos eso, entra a la iglesia un señor con un anillo muy grande de oro y ropa que es de marca. Una ropa bastante lujosa, ¿no? Fachero le dicen acá. Bien fachero, entra la persona. Y a la misma vez
entre una persona que tiene la ropa vieja, sucia, quizás, porque también tiene que ser evidente, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo primero que va a saltar a nuestra vista? El contraste, ¿no? El contraste de que uno está vestido con ropa de marca y el otro está usando ropa no sé de qué marca. Pero lo otro que llama la atención y que es muchísimo más importante que eso es que todos dan atención a el que tiene mucho dinero o el símbolo de que tienes mucho dinero. Y eso quizás es difícil imaginar acá porque no es que andamos en la calle o acá viniendo con mucho oro. Nosotros sabemos cómo es la inseguridad. No es que va a venir una persona y va a estar siendo tan ostentoso en eso. Pero nuevamente tratemos de imaginar, y digo nuevamente, dan atención toda la iglesia, porque dice, dan atención, miran con agrado y dicen, noten que es en plural, es decir, desde el pastor hasta el último que se siente en la iglesia, todos están esperando que llegue. Y eso me trae muchos recuerdos. Y le dicen, siéntate, esa es la atención especial, siéntate en la silla más acolchada, siéntate adelante, o siéntate en la silla que dice reservado. Me trae muchos recuerdos acerca de la atención que nosotros recibimos. De manera que, sea por la ropa o no, aquí Santiago señala ese trato especial. Y lo que es aún peor, le dicen, mira, siéntate allá, o si no, te sientas en el piso. Yo creo que nosotros hemos dado un tipo de trato de esa forma, pero le dicen, siéntate en mi estrado, dice, siéntate junto a mi estrado. Esto nos deja ver que no hay falla en la lógica de la española que cité al comienzo, ¿no? Para la sociedad, la presencia de un pobre en un lugar siempre es motivo de rechazo. Siempre. Porque probablemente eso marca un contraste el que entretiene y no tiene, porque probablemente eso va en contra del estatus y así lo ve el mundo, ¿no? Pero ha de verse así en la iglesia. O sea, hemos de hacer nosotros distinción porque la persona viste bien o no viste bien. Hemos de aplicar los valores rotos del mundo dentro del cuerpo de Cristo, por el cual se hizo pobre por amor a nosotros. Bueno, Santiago, ahí en el versículo 4, responde a eso con una pregunta retórica y dice, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Con la pregunta retórica, él está afirmando de que eso en efecto se estaba haciendo. Él les está diciendo, miren, ustedes han tenido una actitud parcial y lo que es aún peor, lo han hecho con malos pensamientos. Es decir, ustedes han tenido prejuicios acerca de la persona y esa forma de elegir no es válida porque está parcializada. Eso es como que si el árbitro de un juego entre Boca y River entra a la cancha con la camisa de River, ella escogió quién va a ganar el partido, ¿no? Ella escogió a quién va a sacarle las tarjetas rojas o no. Pero ¿cuáles prejuicios? Podemos preguntar, pero ¿cuál es el prejuicio como tal en verlo? Bueno, tan sencillo como el pensamiento de que quien tiene más es mejor. Ese es el prejuicio. Y que se está evaluando conforme a la apariencia. Pero esto no puede ser más contrario e incompatible con la vida en Cristo. No perdamos de vista que Santiago se está dirigiendo a verdaderos creyentes. O sea, la advertencia es para creyentes verdaderos. Eso quiere decir que estas cosas pueden pasar dentro de la iglesia. Es decir, nosotros, como cristianos, podemos perder de vista la actitud que hubo en Cristo al tratar a otros cuando nosotros tenemos prejuicios. Porque la realidad es que en el versículo 6, Santiago va más directo y les dice, ustedes han despreciado al pobre. O sea, ya no es una pregunta retórica como para hacerles entender el punto, sino que le dice, ustedes lo han hecho. O sea, en efecto, esto se hace. Creyentes, esto se hace. Y sigue diciendo, ¿no son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? Ahora, miren esta inconsistencia. O sea, nuestros prejuicios nos pueden cegar hasta tal punto de ser tan inconsistentes como lo eran los creyentes a los que les está hablando Santiago.
de decir, pero ustedes no dan referencia, ustedes no dan preferencia a cualquiera, ustedes dan preferencia a los ricos que los oprimen. ¿Sí se dan cuenta de la inconsistencia, no? Ellos estaban favoreciendo al rico, pero eran esos mismos ricos que, por ejemplo, en el capítulo 5, Santiago les advierte a esos ricos y les dice: tengan cuidado del juicio que va a venir por ustedes por retener el salario de los obreros y por oprimirlos por causa de su avaricia. O sea, esos ricos son los que se enfoca Santiago. Bueno, esos eran los ricos que ellos estaban prefiriendo. Son los mismos ricos que a través de la historia, nosotros conocemos esto, cuando van a los tribunales, tienen tanta influencia que cuando un trabajador va y dice, bueno, él me explota, extrañamente, siempre el fallo del tribunal es a favor ¿de quién? Del que tiene menos. No, del que tiene más. No sé, extrañamente. Santiago les dice, ¿se dan cuenta de lo cegados que están ustedes? O sea, ellos los llevan a los tribunales. Ustedes no se pueden quejar, ellos los llevan a los tribunales. Y lo que es aún peor, porque continúa diciendo, ellos blasfeman el nombre por el cual ustedes han sido llamados. Y eso lo hace con una pregunta retórica. Él dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Y me encanta cómo Santiago utiliza todos estos recursos, porque como comencé al principio es muy claro, pero es que Santiago era un pastor y él está hablando con mucha claridad a la iglesia y está utilizando los recursos necesarios para que ellos entiendan. Y él les hace esta pregunta nuevamente retórica para afirmar que ellos blasfemaban continuamente el nombre del Señor. ¿Y cómo se veía esta blasfemia en ese tiempo? Como por ejemplo, cuando en el trabajo te ponen el ojo y dicen, es que ese es cristiano. Mira lo que hace el cristiano. Y de forma peyorativa, el tipo, mira lo que hace ese cristiano. Y ellos blasfemaban. Y Santiago les dice, abran los ojos, hermanos, porque están sesgados y se han dejado llevar por su prejuicio. Era con estos ricos nuevamente que ellos estaban teniendo favoritismo. Pero nuevamente, esto es incompatible con la fe en Cristo. Y Santiago nos va a dar 2 razones de peso para que nosotros veamos esta verdad. Y la primera es que Dios ha escogido a los pobres. Y despreciar a los pobres contradice su plan soberano. En el versículo 5, en la segunda parte, sigue diciendo, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que aman? Pero aquí está apuntando Santiago cuando se refiere a los pobres, porque evidentemente no son ropas sucias las que nosotros tenemos en este momento, ¿no? No podemos decir que, bueno, al menos quizás algunos están en estrechez y otros están en abundancia, pero no podemos decir que estamos viendo la pobreza. Nosotros sabemos que tenemos más de lo que necesitamos y el Señor nos ha provisto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿O qué está queriendo decir Santiago con eso? Porque nosotros somos hijos de Dios, porque el Señor nos ha salvado a nosotros. O sea, ¿qué está queriendo decir Santiago con que Él ha escogido a los pobres? Evidentemente, Dios nos inclina a escoger a los que son pobres solamente en posesiones, porque el Señor no escoge de esa forma. Así que la respuesta es no. O sea, no es que el Señor solo escoge a los pobres. Dios no se ve movido a salvar a los hombres por simple hecho de ser pobres, sino a causa de la necesidad de salvación que tienen los hombres. Tampoco con esto está diciendo que los ricos quedan por fuera, ¿no? Pero sí que ha escogido a pobres del mundo. Sabemos que la Biblia no condena la posesión de las riquezas tampoco. Sabemos que hay hombres que amaron a Dios. Tenemos el ejemplo de Abraham, tenemos el ejemplo de Job. Entonces, no está diciendo que los ricos están quedando por fuera tampoco, no. Pero lo que no podemos perder de vista en el punto de Santiago es que el criterio de Dios es radicalmente opuesto al criterio de nosotros los hombres. Ese es el énfasis. Santiago está utilizando un hecho concreto que está pasando en la iglesia para recordarles a ellos una verdad eterna y un principio que no debemos olvidar, y es que Dios no mira como el hombre ve. Recordemos como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, no, ni muchos poderosos, y muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte
delante de Dios. Y aquí el punto. Por un lado, nosotros como creyentes tenemos que recordar quién escoge y para qué escoge. ¿Quién escoge? Dios. Dios escoge porque esa es su prerrogativa divina, y nos gusta esa palabra, prerrogativa. Porque en definitiva, ¿quiénes somos nosotros para escoger? Es Dios quien escoge. Y de acuerdo a sus propósitos eternos, Él escoge. Y es movido por su amor inagotable que Él escoge. Por supuesto que escoge distinto a nosotros. Nuevamente, tenemos que recordar esta verdad, que el criterio de Dios es radicalmente opuesto al criterio de nosotros al escoger. Tenemos que recordar que todos compartimos la misma condición delante del Señor, y esto es el punto de Santiago. Todos somos miserables delante de Dios, como un pobre. No es sino hasta que Dios decide extender su mano de amor hacia nosotros, salvándonos, que nosotros pasamos de ser pobres miserables, pecadores, a ser ricos. Es hasta que Dios condesciende, hermanos, que nosotros podemos ver esa realidad. Una congregación que muestra favor a unos, pero desprecio a otros, se está olvidando de la igualdad que todos los hombres compartimos ante la cruz de Cristo. Recuerden las palabras de Pablo: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. De manera que puedes ser pobre según la evaluación del mundo, sí, pero ricos desde la valoración que Dios hace de ti. Porque fue Dios quien compró tu salvación. Y el precio con que compró nuestra salvación es el precio de su sangre. Para que de esta manera los que vienen a Él puedan vivir, como dice Pablo, no teniendo nada, pero sin embargo poseyéndolo todo. Y notemos también para qué el Señor nos salvó. Dice, para que seamos ricos en fe, no por causa de que nosotros somos ricos en fe. O sea, la situación no es al revés. No es que Dios nos mira a nosotros y dice, qué abundancia de fe, lo voy a salvar. No. Él nos salva para que seamos ricos en fe. Recordemos Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. ¿Pero esto qué? Esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Es decir, el creyente no consiguió por sus propios medios el reino como herencia. Miren lo que dice Juan 1:12. Pero a todos los que los recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces el asunto es, Dios te da la fe para creer, después tú crees en su nombre, y ahí Él te da el derecho de ser hijo de Dios. Y es en donde nosotros podemos declarar esta preciosa verdad de Romanos 8:17, que dice, y si somos hijos, somos también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo. Este es el reino que Dios ha prometido para los pobres, pero venimos con nuestra miseria delante de Dios. Él nos salva, nos hace hijos. Y entonces, por medio de Cristo, que es el heredero, nos da a nosotros herencia junto con Cristo. Pero es por causa de nuestra unión con Él. Y esto, hermano, es una preciosa verdad que nosotros tenemos que atesorar en nuestros corazones. Porque este reino no es para todos. Este reino el Señor no lo ha preparado para todos. Dios ha preparado el reino para los que reconocen su pobreza e incapacidad y vienen a Él. Pobreza e incapacidad y vienen a Él. Oye las palabras de nuestro Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y un comentarista acerca de esto dice, pobre en espíritu es aquel que ha perdido toda confianza en sus fuerzas espirituales y en su propia justicia personal y descansa plenamente en Dios. Es aquel que ha dejado su orgullo personal y ha sopesado su fortaleza humana, encontrando que no tiene ningún tipo de recurso ni esperanza alguna en todo esto. Por tanto, solo tiene el camino de clamar a Dios para pedirle, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Pobre en espíritu es aquel, fin de la cita, pobre en espíritu es aquel que exclama con el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A estos, pobres de espíritu, es a lo que se le ha prometido el reino. Nuestro Señor lo afirma, y aquí Santiago lo reitera, al decir que es para ellos, es para los que le aman a Dios. La marca de los herederos del reino es su amor constante por el Señor.
¿Por qué? Porque el Señor los ha amado mucho, entonces ellos aman mucho. Es por causa de esto que nosotros venimos delante de Dios en amor. Pero nuevamente, hermano, no es para todos. Así que si tú estás aquí sin Cristo y no has reconocido tu pobreza y lo miserable que eres espiritualmente, ven a Dios. Ven a Dios. Porque los que reconocen su pobreza vienen delante de Dios con humildad, reconociendo que es por su gracia que son salvos. Santiago en el capítulo 4 va a decir, es la mayor gracia a los que se acercan a Él. Ven a Dios para que recibas de esa gracia. Los que vienen delante de Él pueden decir con el salmista, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritus. Si tú no estás en Cristo, ven a Él, ven a Él. Porque los que vienen delante de Dios saben que la justicia de ellos no tiene ninguna, sino que es imputada. Es por eso, hermanos, que el desposeído terrenalmente, y aquí está la conexión, tiende a ser más sensible a reconocer su necesidad espiritual. Sí. ¿Cómo se ejercita la dependencia de Dios, no? Cuando no se tienen riquezas en el mundo. ¿Cómo se ejercita la dependencia de Dios cuando no tienes mucho que ofrecer, quizás? Y el Señor no es indiferente a esta condición, porque Él ha mostrado su cuidado desde siempre para las personas que le necesitan. Deuteronomio 15 dice, si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Y aquí está hablando de la riqueza material. Sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Este es el corazón de Dios hacia las personas que tienen necesidad. No solo necesidades físicas, nuevamente, no perdamos el punto, sino su necesidad espiritual. Qué consuelo, hermanos. Qué consuelo. Y alguno me puede decir, pero, hermano Andrés, muy bien, esto suena hermoso, pero nuevamente aquí hay ricos y yo no he escogido a los ricos por encima de los pobres. O yo no he tenido preferencias entre un rico y un pobre. No ha llegado un pobre a esta iglesia, el que nosotros le hemos dicho, váyanse. Siéntese allá en la puerta para que acá no huela tan mal. Y si quiere sentarse, siéntese en el piso, ¿no? Eso no ha pasado acá y espero que no pase. Espero que no pase nunca. Pero ¿qué del que tiene una opinión distinta a la tuya? Y entonces dices, no me acerco a él, porque él piensa diferente. Mejor me acerco con el que piensa como yo. No, yo no voy a asistir a este discipulado porque está el hermano difícil. Mejor voy con el que piensa como yo. O qué del hermano que sí, que te causa cierta incomodidad y estar ahí tienes que soportarlo en ese momento. O en el liderazgo, por ejemplo, ¿qué de una persona cuando tú tienes que delegar y dices, no sé si tenga las capacidades? Porque jugamos según la apariencia y nos damos la oportunidad a que se equivoque para nosotros poder animarles y ayudarles a que ellos lo hagan diferente. El apóstol Pablo advierte a Timoteo y le dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. ¿Y qué del espíritu de parcialidad de nosotros cuando pensamos mal en nuestro corazón y decimos no? Que no reconocemos, pero que está. Bueno, la segunda razón que Santiago menciona de por qué el favoritismo es incompatible con la vida cristiana es que el favoritismo es una transgresión de la ley suprema que exige obediencia completa. El versículo 8 dice, si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien haces. Y esto deja ver que probablemente unos estaban intentando cumplir la ley o algunos eran mucho más rápidos y decían, no, yo estoy favoreciendo al rico porque yo estoy cumpliendo la ley en realidad, yo estoy amando a mi prójimo. Santiago dice, bueno, sí, si lo están haciendo con esas intenciones, hacen bien.
Pero frente a ese engaño, dice en el versículo 9, pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. No es el favor que muestras a uno, es el favor que estás dejando de mostrar al otro. Ahí estás transgrediendo la ley. Pero ¿dónde, Santiago? ¿En qué parte de la ley de Dios dice que el favoritismo es pecado? Bueno, Levítico 19:15. No harán injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre y complacerás al poderoso, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Deuteronomio 1:17. No mostrarán parcialidad en el juicio, así al pequeño como al grande oirán. No temerán a ningún hombre porque el juicio es de Dios. Y el caso que sea muy difícil para ustedes, me lo traerán a mí y yo lo oiré. Y Deuteronomio 16:19 dice, no tuerzas la justicia, no hagas acepción de persona ni tomes sobornos, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia, solo la justicia seguirás para que vivas y tomes posesión de la tierra que el Señor tu Dios te da. Pero, eso está hablando el pueblo de Israel y está hablando en otro contexto. Bueno, pero esto muestra el carácter de Dios. He aquí la voluntad de Dios. He aquí el corazón de Dios para el menos favorecido desde nuestra perspectiva humana. Y Santiago dice en el versículo 10 nuevamente, porque cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto se ha hecho culpable de todos. Y la razón es que la voluntad de Dios no se divide en dos partes. La voluntad de Dios es una sola. No es que Dios es y deja de ser, no. La voluntad de Dios es una sola y no se divide en parte. O dicho de otra forma, no hay muchas voluntades en Dios, sino una sola. Y esa se muestra en todo lo que Él dispone. Así que el corazón de Dios no ha cambiado con respecto a esto. Toda la ley de Dios es una sola y tenemos que verla como lo que es. En Deuteronomio 27:27 dice, maldito el que no confirmara las palabras de esta ley para hacerlas. Así que el resultado directo de la transgresión a la ley es el pecado. Y es parte del argumento de Pablo en Romanos 3 cuando dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y en el 23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Este es el punto. Y nuevamente en Gálatas 3, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por lo tanto, hermanos, el que rompe la ley, entonces merece la condena. Y el favoritismo es pecado. Y eso nos hace transgresores de la ley. Pero tan así, podemos pensar, pero tan así. Al texto, versículo 11. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora no estamos hablando de la ley. Aquí Santiago está citando a Jesucristo mismo, ¿no? Si tú cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. ¿Recuerdan estas palabras? El Sermón del Monte. En donde el Señor está amplificando la ley moral al decir, bueno, no basta solo con matar. Ahora, si tú odias a tu hermano, ya has transgredido la ley. Y en este caso, lo que está citando Santiago es acerca del adulterio. No basta con ir y cometer el mismo acto, si ya lo deseaste en tu corazón. Ahí está la respuesta a la pregunta, ¿pero tan así, Santiago? ¿Tan así es el hacer acepción de personas? Sí. Y Santiago lo usa, las palabras del Señor, como una evidencia más para demostrar su argumento. La construcción es sencilla. Transgredir un mandamiento de la ley es transgredir toda la ley. Vamos a plantearlo como un silogismo. Transgredir un mandamiento de la ley es transgredir toda la ley. No hacer acepción de personas es un mandamiento de la ley. El que hace acepción de persona, entonces es igual a un transgresor de la ley. Pero hermano Andrés, estamos bajo la gracia. Amén. Sí. Pero es justamente lo que ignoramos nosotros cuando tenemos favoritismo. Porque el Señor nos ha mostrado gracia sin distinción. Nosotros tenemos que mostrar gracia sin distinción. Y eso nos va a llevar a nuestro segundo punto, que es la fe en Cristo implica vivir mostrando la misma misericordia que hemos recibido. En el versículo 12 al 13.
Santiago sigue diciendo, así hablen ustedes y así procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces acá, en primer lugar, podemos ver un ánimo a vivir la vida cristiana siendo congruentes. ¿Se dan cuenta de la inconsistencia que podemos hacer cuando nosotros tenemos prejuicios? Lo primero es un ánimo a vivir la vida cristiana siendo congruente. Porque note que dice, así hablen ustedes y así procedan. Quiere decir que no basta con tener buenas intenciones y comunicarle a los demás que tú has de obrar bien. Ya nosotros hemos visto lo que Santiago dijo en la porción pasada acerca de cuál es la verdadera religión. Nosotros debemos vivir de manera que esas intenciones de nuestro corazón se vean en lo que hacemos. O en palabras de Juan, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y esta básicamente va a ser el gran tema que Santiago va a desarrollar, enseñando que la fe activa, que no se queda quieta, por eso una fe activa, sino que se ve en las obras que ella misma impulsa. O sea, tu fe ha de impulsar las obras. Y eso es lo que vamos a ver en el resto de la carta. De manera que lo que creemos y lo que hacemos no pueden ir por dos caminos distintos. Deben ir de la mano porque nuestras acciones muestran en qué creemos en verdad. Y en segundo lugar, en esta porción, en este versículo, vemos un llamado de atención a cómo debemos vivir nuestras vidas cristianas. Y es con una profunda conciencia de que hemos de ser juzgados. ¿Sí? Y no por cualquier ley, dice Santiago. Hemos de ser juzgados por la ley de la libertad. Y eso es algo que vemos a lo largo de toda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios enseña que cada creyente en todo tiempo comparecerá ante el tribunal de Cristo. Y el juicio será inevitable. Será el momento en donde todas las intenciones del corazón quedarán de manifiesto, porque esta es la conciencia con la que vivía Pablo, ¿recuerdan? Él dice en 1 Corintios, en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso estoy sin culpa. Pues el que me juzga es el Señor. Esa es la conciencia con la que vivía Pablo. Llegará el día en el que el único que puede ver el corazón va a juzgar las intenciones del corazón. Tanto el ofensor como el ofendido deberán rendir cuentas ante Cristo. Pero nuestra esperanza, si estamos en Cristo, ¿cuál es? Que Él será el juez en el tribunal. Según Juan 5:22. Y nosotros nuevamente no hemos de ser juzgados por cualquier ley, sino por la ley de la libertad. Y si notaran, es segunda vez que Santiago menciona la ley de la libertad a lo largo del pasaje. Y es que la ley de la libertad es aquella que revela lo que le agrada a Dios. Sí, como veíamos al comienzo en el estudio bíblico, es aquella que muestra el carácter de Dios, es aquella que muestra los límites de lo que le agrada y no le agrada a Dios. Pero es una ley de la libertad porque nos da la libertad precisamente de caminar dentro de esos límites. O sea, Dios muestra su gracia para con nosotros, para que nosotros caminemos en esos límites. Pero no podemos caminar en esos límites si no es hasta que por la propia ley de la libertad, porque esto refiere al Evangelio, nosotros abrimos nuestros ojos y tenemos vida. Es decir, el Señor viene primero. Con la misma ley revela nuestro pecado. Esa ley nos hace ir a Cristo. Él nos hace nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo nos hace vivir dentro de los límites que establece Él en su palabra. Esa ley de la libertad es en la que nosotros debemos permanecer, como dice el versículo anterior, el que permanece ahí en la palabra de Dios para que nosotros podamos tener vida. Y podemos utilizar la parábola de los pámpanos. Tú no eras un pámpano. Si el Señor te salvó, entonces ahora estás en la vid. ¿Qué pasa si te separas ahora de la vid? Entonces tenemos que estar permaneciendo en la vid. Bueno, esta es la ley. Marca los límites. Y esa ley de la libertad entonces es la que te hace libre a ti. Y es donde nosotros tenemos esperanza que en el día de juicio, si eres creyente, seremos de ser juzgados por Él. Un comentarista que se llama Kistemarker dice, el cristiano, mientras se mantenga dentro de los límites de la ley de Dios, él mismo goza de una libertad total. Pero en el momento en que transgrede uno de estos límites, se transforma en esclavo del pecado y pierde su libertad. El Señor ya nos ha hecho libre por medio de la regeneración. Si nos mantenemos dentro de la ley, de la libertad, que es en su palabra,
nosotros tenemos seguridad. No nos vamos a ver empañados nosotros por los prejuicios. No es que estemos exentos de eso, pero el Señor nos cuida dentro de sus límites, en los límites de su palabra. Esta es la ley, hermanos, que también es una guía amorosa para vivir en la libertad, dice un comentario. Es una guía amorosa para vivir en libertad. De manera que el cristiano es el que puede decir con el salmista: oh Dios, cuánto amo tu ley. Oh Dios, cuánto amo tu ley. Por lo tanto, el que camina consciente de que tendrá que presentarse ante Cristo para ser juzgado por la ley de la libertad, entonces procurará amar y honrar a todos por igual, sin favoritismo. Porque el juicio, dice el versículo 13, será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. El juicio será sin misericordia para quien no la ha mostrado, porque muy probablemente si no ha mostrado la misericordia, lo que está haciendo es revelar que nunca ha tenido la necesidad de correr para recibir la misericordia. Y eso, lamentablemente, lo que revela de un corazón es que nunca ha sido expuesto a esa misericordia, que cambia las vidas y que transforma las vidas. Porque el Señor no se resiste a brindar la misericordia. No. Si nosotros no recibimos la misericordia y no hemos experimentado esa misericordia es porque nosotros no hemos corrido a Él. Porque el Señor es pronto para mostrar la misericordia. Recordaremos el episodio de Mateo 7. Señor, solo di la palabra, pero la disposición del Señor ya estaba para ir a hacer la sanidad. El Señor no es como cuando tú llamas a los números, no sé si lo han hecho, cuando tú llamas a los números del seguro y pides una ambulancia y te dicen: espere, ¿la emergencia es color amarilla? ¿La emergencia es color roja o color verde? No. El Señor siempre está dispuesto a acudir a aquel que clama por misericordia. Pero es justamente por eso, por recibir esa misericordia de aquel que le llaman el amigo de los pecadores, le decían los fariseos. Él estaba ahí en el lugar donde había necesidad. Es justamente por recibir esa misericordia que nosotros tenemos que mostrar misericordia. Es justamente porque Él no ha mostrado distinción con nosotros que nosotros tenemos que brindar gracias a todos. ¿Ustedes han pensado en eso? ¿Han pensado en la misericordia que hemos recibido? Porque como la parábola que enseña acerca del siervo malvado, de esa misma manera demanda que respondamos nosotros con misericordia. ¿Sí? Se nos ha perdonado mucho. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Perdonar mucho. Bienaventurado el misericordioso, porque alcanzará misericordia, dice Mateo 5:7. De manera que nuestra misericordia hacia otros debe ser una respuesta a la misericordia de Dios que ha tenido con nosotros. Efesios 2:4-5 responde a la pregunta: ¿cuánta misericordia nos ha brindado Dios? ¿Cuánta misericordia nos ha brindado Dios? La palabra de Dios nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Esa es la medida de la misericordia. Miserables, muertos, y el Señor nos salvó. ¿Todavía no lo dimensionas? Oye el salmista: porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Infinita es la misericordia del Señor. Fue por causa de esa misericordia que, como dice Tito 3, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu. Y el Señor dice en Lucas 6:36, entonces sean pues misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Porque ya que Dios nos mostró gracia sin distinción, hermanos, nosotros debemos mostrar gracia sin distinción. Y ahora yo te hago una pregunta. ¿Estás mostrando la misma misericordia que tú recibiste? En nuestras relaciones con nuestros esposos, ¿te estás colocando en el lugar de juez o estás extendiendo la misma misericordia?
¿O estás haciendo distinción al decir, pero es que yo no quiero ese trato, yo merezco otro trato? Él merece ese trato con nuestros hermanos. ¿Estás exigiendo recibir un trato que tú mismo no has dado? Utilizando el mismo ejemplo del call center, eso es como cuando te llaman del call center y tú tratas mal al operador hasta que te toca trabajar en un call center y te tratan mal a ti. Piensa en eso, hermano. Estás dando el mismo trato que esperas recibir y que es aún mejor si eres creyente, has recibido la misericordia de Dios. El Señor nos llama como escogidos de Dios, santos y amados, a revestirnos de tierna compasión. Colosenses 3:12. Hermanos, finalmente, la misericordia triunfa sobre el juicio. Mostrar misericordia sin distinción es la marca de un creyente auténtico, de alguien que ha entendido la gracia. Los que hemos recibido esa misericordia podemos estar seguros de que la misericordia triunfa sobre el juicio. Esa es nuestra seguridad. Pero si tú como yo has cometido el pecado del favoritismo y de la distinción y de hacer acepción de personas, entonces vengamos a Dios en arrepentimiento y fe. Vengamos a Dios creyendo que Él es bueno y justo para perdonarnos. Y miremos a Cristo, hermanos, quien dice que el que viene a Él no lo echa fuera. Miremos a Cristo que se identificó con los humildes y despreciados, viviendo una vida sin ostentación y mostrando amor y compasión por todos, sin distinción o estatus. Miremos a Cristo que en la cruz murió tanto por pobres y por ricos, y rompió las barreras que nos separaban entre Dios y nosotros. Hermanos, el Señor nos libera de la agotadora tarea de buscar, primero, validación en el mundo por nuestras posesiones. Segundo, estatus, porque en Cristo nuestra identidad está segura. Gálatas 3:28 dice, en Él no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Señor, queremos venir delante de ti y arrepentirnos, Dios. Arrepentirnos por que nosotros hemos obrado muchas veces haciendo acepción de personas. Y en nuestro corazón, Señor, hemos emitido juicios parciales hacia los demás. Sí, Señor. Y es tan necesaria tu palabra, Señor, que revela el pecado en nuestros corazones para que nosotros podamos reconocer delante de ti que te hemos faltado, Señor, que nosotros hemos actuado en contra de el carácter que tú nos has mostrado en tu palabra. Porque los miserables éramos nosotros, Señor, porque los que éramos dignos de ser desechados éramos nosotros, Señor. Pero tú no nos desechaste, Señor. Tú nos extendiste misericordia, una misericordia que es como los cielos, infinita, Señor. Y nos amaste en Cristo. Y viniste, Señor, y nos diste ejemplo de cómo identificarte, Señor, con el pobre, con el necesitado, con el desamparado. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos mostrar la misma gracia que tú nos has mostrado a nosotros. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos mirarte a ti, que te llamaban el amigo de los pecadores, porque siempre acudías, Señor, a la necesidad que tenían para salvarlos, como lo hiciste con nosotros, Señor, cuando estábamos muertos. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.